Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Jerez al Día. Ya sé que todavía no estamos en la noche de San Juan, pero créanme que la cultura y la magia de la noche de San Juan ya se produjo en el día de ayer. Y es que la figura de Imperio Argentina, protagonista de la primera cita de las noches de San Juan de la Cátedra, el Hotel Casa Palacio María Luisa, acogió ayer y con libre acceso la conferencia del etnomusicólogo Manuel Naranjo Loreto. El acto, en colaboración del Ateneo de Jerez, contó con la actuación de alumnos de guitarra flamenca del Conservatorio Joaquín Villatoro. Así que hablaremos de estas noches de San Juan. Y también tenemos que hablarles en este sentido de más música coral y sobre todo de encuentros de grupos de música coral. En este sentido, por ejemplo, hablaremos de esta cita que tienen en Imagen, el segundo encuentro de grupos jerezanos de música vocal e instrumental Ciudad de Jerez, que tendrá lugar el próximo día, sábado 24 de junio, en los claustros de Santo Domingo. A propósito, también organizado por la Coral Polifónica de Capuchinos, habrá este fin de semana una charla y un concierto con esta denominación. Atentos, engánchate a las endorfinas cantando con nosotros, con la intervención de Rubén Rodríguez, neuropsicólogo, que expondrá los beneficios de cantar en un coro. Esto cuando menos es curioso. Y también hoy contaremos en este set de Onda Jerez Televisión con la presencia de Fray Felipe Ortuno. Y es que Fray Felipe Ortuno Marchante presentó ayer en el Hotel Jerez el libro El ojo de la espadaña, del otoño pandémico al otoño existencial 2020-2022. El autor mantuvo una conversación con el periodista Salvador Gutiérrez Galván en torno a esta obra, donde el sacerdote mercedario reunió más de un centenar de esos artículos comprometidos con la actualidad, pero eso sí, desde el humanismo cristiano. Como digo, hoy Felipe Ortuno estará con nosotros en Jerez al Día. Hoy es jueves y, como cada jueves, abriremos nuestra sección de cine con los estrenos de la semana. Y la película que, ha eclipsado, y ya se nota que llega el veranito, y ya se nota que llegan los blockbusters, es esta, Flash, que además hace una semblanza de los Batman. Es algo curioso. Bueno, es el universo DC que vuelve a reunir a las grandes estrellas, iba a decir del celuloide, pero es que ya no hay celuloide, es que ya está hecho todo por ordenador. Bruce, podría arreglar las cosas. Flash, cuánta tecnología en el cine. Se van perdiendo las viejas costumbres, ¿no? Yo decía lo del celuloide, qué antiguo soy, si ya todo se graba en digital, en 4K. Oye, a propósito, el 4K está muy bien porque tiene una calidad brutal. En fin, que me pongo un poco nostálgico, pero la culpa la tiene nuestro primer invitado de Jerez al Día. Manolo Naranjo, ¿qué tal? Buenos días, bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, Manolo, y sobre todo estoy, de verdad, genial por tenerte aquí en Jerez al Día. Muchas gracias. De verdad, casi tengo que hacer una reverencia. Sí, no te rías, Manolo. A ver, tú eres uno de los maestros de la radio, porque tú, bajo tu condición de crítico musical, de tu extensísimo, inabarcable conocimiento del mundo de la música, eres de los pioneros de Onda Jerez, sí, de la Madre Radio, años 80. Sí, cierto. Yo entré en Onda Jerez un año después de su inauguración en el circuito y, bueno, cuando se inauguró estos estudios, pues mentira. Estuve primero en Patricia Barbey, allí estuvimos un tiempo y después nos vinimos aquí. Entonces, bueno, fueron cerca de 20 años haciendo radio, y además la radio que a mí se me apetecía. Es una de las cosas que a mí me recuerdo de aquel tiempo, porque yo tenía carta libre en ofrecer un género de música que tenía solo espacio en las radios nacionales. Entonces, bueno, eso era un aliciente para mí importante. Sin duda alguna. Es que, claro, habrá mucha gente que te relacione con aquella época. Es que fueron muchos años de Manolo Naranjo haciendo un programa de música folk. Sí. ¿Cómo era el programa? ¿Cómo era el título? ¿Recuerdas? Bueno, el primero que hice fue El Buhonero y duró pues unos pocos de años. Después del Buhonero vino uno que se llamaba Cultura Viva.
y ahí estuve también otros pocos de años. En ese entretiempo anduve un año haciendo flamenco, que también... Y bueno, por ahí me moví durante esa etapa de radio. ¿Y qué recuerdos, qué recuerdos tienes de aquello? Porque, oye, es gratísimo. que tú estabas tan entregado, lo hacía... yo te recuerdo, yo tenía 15 años cuando te vi por primera vez por los pasillos de la radio, que además se lo he dicho. Ahora, cuando lo he visto por los pasillos de Onda Jerez, he tenido como un déjà vu, ¿no? Como mi retorno a aquella época casi infantil. Yo no tenía ni barba en aquella época. Y claro, veía a este señor haciendo pedazos de programa de radio, ¿no? Que era una referencia en aquel momento, y aquello te tuvo que dejar una huella, ¿no, Manolo, aquella época? Sí, de hecho yo soy etnomusicólogo, pues, entre otras cosas porque durante una etapa de mi vida me dedico a la radio, conozco muy de cerca todo lo que se cuece en músicas tradicionales. Después, durante ese tiempo, también escribo en prensa, me llevé 18 años escribiendo para el Diario de Jerez semanalmente, la Página Clásica, y todo ese pozo de una manera u otra queda en tu memoria. Y bueno, pues un día decidí que me tenía que hacer etnomusicólogo porque se me quedaba en cierto modo el campo un poco corto, ¿no? Y bueno, ahora tengo evidentemente otra visión, otro concepto de la música, no es tan restrictivo y además soy muy crítico no solo con la música sino conmigo mismo, ¿no? Con lo cual esas reflexiones siempre son continuas. Lo pasé muy bien, francamente. Yo que sobre todo ahora con el tiempo lo único que puedo hacer desde esa perspectiva, ¿no?, que te da el paso de los años es, oye, muchísimas gracias. Porque sobre todo contigo se aprendió a entender en Jerez otros tipos de música, porque estamos hablando de una época, no había tanto CD, las emisoras de radio, o sea, lo que tú hacías era una rara avis. No había manera de oír, ¿qué te digo yo?, un grupo folclórico de la Asturias profunda. Tú lo hacías en la radio y nos enseñaste a concebir las músicas del mundo. Sí, entre otras cosas porque yo ahí tejí una buena red de contacto a partir de la radio. Cuando hay alguien, por ejemplo, un grupo tiene interés en que se difunda su música, aunque sea una radio local como la nuestra, que tiene un radio de acción muy limitado, pues llega un momento que esos grupos se interesan por ti y te envían sus grabaciones. Yo accedí a muchas grabaciones, teniendo en cuenta que presentaba aquí en Jerez ese programa de radio, pero también porque fui durante 12 ediciones el director del ciclo de música tradicional folk. Entonces, desde el año 88 a 12 años después fui 2 años asesor, pero 12 años como director técnico, y eso también te da mucha confianza, porque ya tomas contacto con grupos que tú conocías en vinilo previamente y después en CD. Y eso me hizo, bueno, pues ampliar mis conocimientos en cuanto a música, no solo música española, porque durante esa etapa en la que traíamos para el Ayuntamiento de Jerez grupos, nos trajimos a grupos de Hungría, de Italia, de Francia, de Irlanda, pero además eran grupos que no eran muy conocidos, no íbamos en realidad a traer grandes estrellas, nos interesaban más aquellos músicos que estaban haciendo algo muy interesante pero que no tenían una gran difusión. Y ya te digo, bueno, pues fueron años muy divertidos, muy intensos, pero que los recuerdo con mucha nostalgia y... Era época, claro, Manolo, era época en que no había teléfonos móviles, no, que no había internet. Cuando dices vinilo, ojo, no todo el mundo podía grabar en vinilo en aquella época. Grabar en vinilo, estamos hablando de los grandes autores, supongo, de música celta, a nivel de Irlanda o en fin, de Francia. Los tiempos han cambiado. Era todo mucho más difícil acceder a un grupo. Ahora, a través de redes sociales, contactas con quien te dé la gana. En aquella época no. No, y además que un disco, por ejemplo, de música celta o de New Age, que estaba por entonces también en plena eclosión, costaba carísimo. O sea, comprarte un disco de vinilo de estos tipos de género era como invertir 3 veces en un disco normal. Entonces, aquello te lo tenías que pensar mucho, ¿no? Es verdad que ha cambiado mucho también el concepto, porque antaño cuando te comprabas un vinilo no comprabas solo el contenido, sino también el continente. Es decir, que para ti era importante la portada, cómo estaba diseñado aquello, qué quería expresar con la portada del músico. Ahora el CD se ve muy frío. Yo no le tengo mucho recuerdo a los discos míos de vinilo, todavía los conservo, porque detrás de ellos hay una gran historia. Bueno,
¿Cómo se nota que eres un nostálgico? Totalmente. Porque has hablado, no, espérate, no sé si te has dado cuenta. Sí. Has hablado de CD, es que ya no hay CDs. No, ya claro. Es que ya la música no funciona así. Sí. Ya va a través de grandes plataformas, posiblemente como la televisión a la carta, en streaming todo, Sí. y ya se ha perdido ese concepto de lo físico, Sí. de lo tangible, lo que tú decías. Tú tenías el disco de Vangelis, ¿qué te digo yo, por ejemplo? El apocalipsis de los animales, ¿no? Sí. Y lo tenías en la mano y decías, madre mía, qué obra maestra tengo aquí. Sí, y ya sí. no. Ya no, ya no. lo oyes. Sí. Aparte que, por ejemplo, la nueva generación de sintetizadores ha cambiado mucho. Y tú cuando oyes, por ejemplo, música New Age o incluso arreglos que se hicieron de folk en aquellos años, nota que el paso del tiempo deja huella. Y deja huella también en las estéticas, en los tipos de instrumentos, en los arreglos y las composiciones. De una manera u otra somos hijos de nuestro tiempo y eso, de una manera u otra, digo, queda reflejado también en las músicas. O sea, tú pones un disco del año 88 y te produce eso. Dice, este es un disco del año 88. No le estoy quitando calidad, sino que es una cuestión de estética. De estética, de nostalgia. A ver, esto no lo estoy haciendo, no es baladí. Lo que estoy haciendo a la hora de hacer una semblanza contigo, Manolo, Sí. para que entiendan los espectadores de Jerez al Día por qué hoy eres una figura que, por ejemplo, habla de Imperio Argentina. Sí. Lo hiciste ayer a propósito, vaya pedazo de sitio. Sí, es que muy ya bonito. con el sitio ya tienes la opción de que con un pequeño chasquido de dedos ya Sí. nos traslades a otra época. ¿Cómo te gusta la nostalgia, Manolo? Esa nostalgia a veces traicionera. Sí, es traicionera, pero es a veces traicionera. traicionera. Te condiciona. Esa memoria frágil que te suaviza y te dulcifica. Pero sí que es verdad que estas noches de San Juan de la Cátedra, dentro de ese marco de la Cátedra del Flamenco, y tú en esa condición de etnomusicólogo, ¿qué sentiste ayer al hablar de Hombre, Imperio Argentina? Yo lo primero quiero agradecer mucho al Hotel Casa Palacio María Luisa porque el espacio que nos cedió es magnífico. O sea, yo me sentía muy agradable, o sea, me sentía muy bien porque era un espacio muy acogedor. Después tuvimos una respuesta de público masiva, o sea, todo el mundo ocupó las sillas que había, hubo gente que se quedó de pie y fue una hora, tengo que decirlo, que muy divertida porque hablar de Imperio Argentina, que a más de uno le llamará la atención, ¿por qué la cátedra de flamencología habla de Imperio Argentina y no habla de flamenco? Pues primero por una razón de peso. Nosotros somos cátedra de flamencología y estudios folclóricos andaluces. Lo que pasa es que el título es demado largo y lo vamos reduciendo. Hay que simplificarlo. Claro, ¿no? y hay veces ya que se dice la cátedra, ¿no? La cátedra, ya está. Pero nosotros tenemos una parte que dedicamos al género folclórico, a las tradiciones orales, a la literatura, a la lírica tradicional. Y esta era una buena oportunidad para reivindicar la figura de Imperio Argentina. Yo quiero dejar claro que muchas veces a la hora de adentrarse en el mundo flamenco, inexorablemente tenemos que acudir también a las folclóricas, a la copla o sencillamente al folclore en su más estricta acepción, es decir, el folclore que se recoge en Extremadura, en los pueblos, en las tradiciones orales. Construir el flamenco solo desde una perspectiva es sesgarlo. Entonces, bueno, nosotros tenemos una obligación porque somos una institución que nos dedicamos al estudio del flamenco y al estudio también de las tradiciones orales y de la lírica tradicional. Entonces, ayer era reivindicar la figura de Imperio Argentina, una mujer que en cierto modo ella marcó la senda de las posteriores folclóricas. ¿Lola Flores, por ejemplo, Manolo? La de Lola Flores también. Ten en cuenta que la primera película de peso que ella hace, que de peso, hizo otras películas anteriormente, hizo alguna película muda, y llegó a hacer una que marcó en cierto modo el camino para el resto de las folclóricas en los años 40 y 50, que es Morena Clara. Ella fue la primera que hizo Morena Clara, que la hizo con Miguel Ligero, y el director era Florian Rey, quien después sería su marido. Es verdad que es una obra que recoge en cierto modo el legado orientalista que los modernistas de la época de la República estimularon, pero que después el mismo gobierno de Franco también recogió. Es decir, que hubo una transferencia de modelos de una época a otra. Y eso hace que la película pues tuviera muchísimo éxito.
Ya Florian Rey se había convertido en un gran director, hizo otra película que era Nobleza Baturra y también estaba Imperio Argentina, pero con la particularidad de que justamente cae en periodo de guerra, cuando él hace las producciones. Y entonces el gobierno de Franco tiene un problema porque no tiene suficiente material técnico para llevar a cabo producciones. De hecho, cuando se divide la zona entre zona republicana y la zona franquista, pues los dos únicos equipos que podían tener el gobierno de Franco, uno estaba en Cádiz y otro estaba en Córdoba. Y entonces, bueno, pues con esos medios no se podían hacer películas de calidad media, Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, como había cierta afinidad con el Tercer Reich, con Hitler y con Mussolini, pues empiezan a haber conversaciones y los alemanes aceptan la fórmula. Decían, pues mira, vamos a hacer una coproducción. Porque los alemanes sí que tenían material técnico. Pero vamos, los alemanes una barbaridad, ¿no? iban sobrados. Aquellas producciones, los alemanes se gastaron muchísimo dinero, lo que no se gastaron los españoles. Lo que pasa que, claro, esto tenía ciertos tintes políticos, aunque no lo pareciera. A Hitler le interesaba entrar en el mercado sudamericano. Pero ¿cómo podía entrar en el mercado sudamericano? Pues tenía que buscar una fórmula en la que apareciera lo alemán, pero también apareciera lo hispano. Y entonces propuso Goebbels, que era el jefe de la propaganda de Hitler, pues le propuso a la Argentinita y a Florian Rey hacer una película sobre Lola Montes, que era una falsa española, era irlandesa, y el rey Luis de Baviera, Luis I de Baviera, alemán, evidentemente. Ahí es donde metieron la cuña alemana, ¿no? Exacto. Y entonces a partir de ahí pues se hacen 5 producciones. Se hacen Nobleza Baturra y se hace la Carmen la de Triana y después posteriormente La Canción de Aisha. Y después hay 3 producciones que se hicieron con Benito Perojo y con Estrellita Castro. Entonces, claro, los alemanes querían hacer esto, los españoles dijeron que no, que Lola Montes no, que se podía hacer algo que estuviera vinculado a la Carmen de Bizet. Y entonces, bueno, pues les pareció una buena idea, pero no se podía hacer una cosa con la Carmen de Bizet. Eso es Morena Clara, ¿no? Eso es Morena Clara, exacto. Ajá. Eso es Morena Clara. Una imagen preciosa. Y además, a mí me gustan mucho las técnicas que utiliza Florian Rey en su manera de entender la dirección de una obra en concreto. Bueno, pues los alemanes acceden y le ponen todos los medios, pero el equipo se tiene que ir a Alemania a grabar. No pueden hacer la Carmen de Bizet porque los derechos los tenía la Paramount. Bueno, hay una película, creo, La niña de tus ojos, puede ser, con Penélope Cruz. Exacto. Que hace un poco esa semblanza, ¿no? Y eso de lo que pasaron exacto. los españoles rodando en Alemania. Lo que pasa que aquello no era broma, aquello sucedió. No, aquello de hecho fue La niña de tus ojos es una ficción. A Imperio Argentina no le gustó mucho. No le gustó mucho. Claro, porque ficcionar en el cine comporta a veces tomar unas decisiones que, si está ficcionando sobre alguien que vive, nunca acaba de gustarle. Y a ella no acabó de gustarle. Lo cierto es que lo hicieron. Pero, o sea, que se llevó el disgusto a la pobre mujer. Sí, no le acabó de gustar mucho. Disgustazo. La película de Carmen la de Triana se rueda en Alemania y, bueno, se ruedan 2 películas. 2 películas bajo el mismo guión, con un equipo alemán y con un equipo español. Con lo cual, nosotros en España hemos visto la española, pero en el resto de Europa han visto la alemana. Y, bueno, pues esa película, la particularidad que tiene es que tuvo una amplia difusión por Europa y cala en los mercados, hasta tal punto de que, por ejemplo, en Grecia, la gente han asumido Carmen la de Triana como algo también propio. O sea, eso fue lo que más o menos conté ayer, ¿no? Fíjate qué locura, ¿eh? Sí, pero fue muy divertido. ¿A ti te diviertes? La gente se divirtió mucho porque, por ejemplo, ver a Imperio Argentina cantar en alemán, muy bien. Pero espérate. No. Pero sería fonética. No. Exactamente. Mira, esta es La niña de tus ojos. Esta es La niña de tus ojos. Ahí está mi compañero José María Abad de realización. Al quite, perfecto. Claro. Efectivamente, con esa propaganda nazi metiendo la cuña. Y los españoles yendo a rodar allí porque no había material técnico, ¿no? Sí, cierto. O sea, es curiosísimo el tema. Son los estudios de la UFA, la Unión Film ACFA, como la de los carretes. Y bueno, esta película se hicieron 2 versiones. En una está Rafael Ribelle, la española está Rafael Ribelle de protagonista, pero en la otra hay un alemán.
porque ya digo, iban para 2 mercados. Entonces, esta mujer al Imperio Argentina, valiente ella, porque me parecía una actitud valiente, y dice, no, yo voy a cantar en alemán, y canta en alemán muy bien. Pero lo hace en alemán, no, Manolo, escúcheme, o lo hace fonéticamente así, no, canta en alemán. En alemán. Sí, ayer, por ejemplo, en la conferencia me dijo una profesora de alemán, canta muy bien en alemán, se le entiende todo, e incluso dice, con un deje que es como muy picarón, muy latino, muy español. Dice, pero canta muy bien. Y entonces, bueno, la película es digna de estudio. Hay muchos estudios sobre el cine de esa época y entonces ayer había que acercarse a la figura de Imperio. Bueno, aquel que no estuviese ayer en la casa Palacio María Luisa, escuchándote hoy habrá dicho, madre mía la que me he perdido. Madre mía, las cosas que habrás contado, porque a mí, claro, yo es que tengo el tiempo limitado, claro. Sí. Esto no es tampoco la casa Palacio, pero bueno, por lo menos te hemos tenido a ti, que es lo más importante y un auténtico placer. ¿Andas metido en algo, Manolo? Sí, bueno. Bueno, siempre, a ver, tú eres un estudioso, un investigador. Sí. ¿En qué andas ahora? Bueno, ahora, como yo soy secretario de la Cátedra de Flamencología, pues tenemos previsto ahora los Premios Nacionales de Flamenco, que serán para septiembre. Tenemos el Congreso de Lola Flores, que la cátedra también está implicada. Y después yo por mi cuenta hago muchas cosas. Ya voy dando conferencias, voy a congresos, asisto como oyente o habitualmente alguien me pide una publicación y escribo. Suelo escribir muchísimo. Eso es bueno. Con lo cual tengo mucha actividad. Y además tienes el cerebro también, que esa es otra. Estás igual que hace 30 años. Igual. Oye, a propósito, me dice mi compañero que tiene a Imperio Argentina cantando en alemán. No puede ser. ¿Sí? ¿La tenemos? Venga, vamos a verla. Es cafemulero. Senkt sich die blaue Stunde sanft auf Sevilla, hüllt sich die schwarze Schöne in die Mantilla, die Sterne kommen dunkel vom Stil der Garten, sie sitzt dort schon so lange, sehnet im Warten. Bueno, Manolo, efectivamente. Bueno, yo por supuesto que te creía. Lo que me resultaba es tan chocante que lo que se vio en aquella película, que era Penélope Cruz, la que interpretaba, que aquello parecía, a ver, pura ficción y una coña marinera, perdón por la expresión. Es real. Imperio Argentina cantando en alemán. Sí, canta varias. Esta es la que hemos visto, es Los Piconeros. Los Piconeros. Los Piconeros. Los Piconeros. Pero además te voy a decir una cosa, en esa película hay imágenes de Zahara de la Sierra. Y en esa película hay un jerezano que es el que hace la letra de uno de los temas, que es Triana, que es don Antonio Quintero, nacido en la calle Escuela. O sea que... ¡Qué barbaridad! Lo dicho, vamos, yo ayer no estuve para darme un chocazo, como diría aquel. Yo te he adelantado. Pero bueno, por lo menos hemos tenido una pincelada sí. muy instructiva y bueno, sobre todo ilustrativa, ¿no? de lo que fue aquella etapa y lo que supone la figura de Imperio Argentina. Manolo Naranjo, un auténtico placer. Lo mismo y digo, no tardes otros 30 años en pisar esta casa, amigo mío. Seguro que no voy a tardar. Bueno, de proponerte que hagas un programa de radio también yo te lo propondría, pero ahora mismo ya... Me falta tiempo. Te falta tiempo. Manolo, un placer, muchísimas Igualmente, gracias. Muchísimas Oye, gracias. Y enhorabuena porque lo de ayer estuvo súper interesante. Muchas gracias. Bueno, a ver, lo de activar las endorfinas cantando en un coro, que esto no es cualquier cosa. Manolo, ¿tú esto te lo crees también? Es que yo no salgo de una y me meto en otra. Me lo creo. Es que es la musicoterapia. La endorfina es la hormona de la felicidad. Claro. O sea, tú cantas y te sientes feliz. Por supuesto. Como dijo aquel, ¿no? El que canta su mal espanta. Exacto. Vale. Exacto. Bueno, pues ahora vamos a descubrirlo con la coral polifónica de Capuchinos. A vuelta de publicidad en Jerez al Día.